El análisis se abre con un cambio estructural que, según el video, marca el inicio de una ruptura profunda en la economía global. El detonante no surge de Estados Unidos ni de Europa, sino de Japón, y de un mercado que durante décadas ha sido considerado un pilar de estabilidad, su mercado de bonos soberanos. El aumento abrupto de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés señala el final de una era caracterizada por tasas de interés cercanas a cero y por una abundancia de liquidez que sostuvo el sistema financiero internacional. El video sostiene que este giro no es un ajuste técnico menor, sino un evento con implicaciones sistémicas. La subida de los rendimientos, en particular el cruce del nivel del 4% en el bono japonés a 40 años, se interpreta como una señal inequívoca de que el modelo que sostuvo a Japón durante más de 30 años ha llegado a su límite. Este cambio altera de manera directa el equilibrio sobre el que se construyeron flujos de capital globales, estrategias de inversión y mecanismos de financiamiento a escala mundial. A partir de este punto, el relato plantea que Japón ha tomado una decisión crítica al priorizar la estabilidad de su moneda frente al mantenimiento artificial de su mercado de bonos. Esta elección desencadena consecuencias que se extienden más allá de sus fronteras. El video describe este momento como el inicio de un proceso de desconexión que afecta a los mercados globales, ya que el sistema financiero internacional estaba profundamente entrelazado con el régimen de tasas japonesas. La apertura establece así el marco del análisis. El problema no se limita a Japón, sino que actúa como un interruptor que apaga gradualmente los flujos que alimentaron el crecimiento de los mercados durante años. El cambio en el mercado de bonos japonés se presenta como el punto de partida de una cadena de reacciones que, según el video, ya ha comenzado a reconfigurar la economía global. El núcleo de la crisis descrita en el video se encuentra en el comportamiento del mercado de bonos japoneses. Durante décadas, Japón mantuvo un entorno de tasas de interés extraordinariamente bajas, lo que permitió al gobierno financiar niveles de deuda sin precedentes, y al mismo tiempo sostuvo un sistema global dependiente de ese dinero barato. El aumento reciente de los rendimientos rompe de forma abrupta con ese equilibrio histórico. El video destaca como señal clave el rendimiento del bono japonés a 40 años, que ha superado el nivel del 4%. Este movimiento se presenta como un punto de inflexión, ya que refleja una pérdida de control sobre la curva de rendimientos en un país que durante más de 30 años logró mantenerlos artificialmente deprimidos. El cruce de ese umbral indica que el mercado ya no está dispuesto a aceptar deuda japonesa a tasas mínimas sin exigir una compensación mayor por el riesgo. Este cambio tiene implicaciones profundas para el propio Estado japonés. Con un nivel de deuda que alcanza aproximadamente el 260% del Producto Interno Bruto, incluso incrementos relativamente modestos en las tasas de interés generan una presión fiscal significativa. El video señala que el aumento de los rendimientos acerca a Japón a una situación en la que los pagos de intereses podrían absorber la totalidad de los ingresos fiscales, configurando una crisis soberana de gran magnitud. La dinámica descrita no se limita a un problema interno. El mercado de bonos japoneses funcionó durante años como un ancla de estabilidad para el sistema financiero global. Al perder esa función, se desencadena un reajuste forzoso en los flujos de capital y en las expectativas de los inversores. La subida de los rendimientos no es presentada como un evento aislado, sino como la señal visible de que el régimen financiero que sostuvo la economía global durante décadas ha comenzado a desmoronarse desde su base. El aumento de los rendimientos en Japón no solo altera su mercado interno, sino que desencadena un movimiento de capitales de alcance global que el video describe como una gran repatriación. Durante años, el entorno de tasas cercanas a cero incentivó a instituciones financieras, fondos y grandes inversores japoneses a buscar rentabilidad fuera de sus fronteras. Ese capital se desplegó en mercados internacionales, alimentando valoraciones elevadas y sosteniendo activos de riesgo en todo el mundo. Con el cambio en los rendimientos, ese equilibrio se rompe. El video explica que, a medida que los bonos japoneses comienzan a ofrecer retornos más atractivos, el incentivo para mantener capital invertido en el exterior se debilita. El resultado es un retorno progresivo de fondos hacia Japón, un proceso que implica la retirada de enormes volúmenes de liquidez de los mercados globales. Esta repatriación no ocurre de manera instantánea, pero sí de forma constante y acumulativa. El análisis subraya que este flujo de regreso tiene un efecto contractivo. El capital que durante años sostuvo mercados bursátiles, bonos extranjeros y otros activos financieros empieza a desaparecer gradualmente. La retirada de trillones de dólares reduce la liquidez disponible y presiona a la baja los precios de los activos que dependían de ese financiamiento barato. El video presenta este proceso como uno de los mecanismos centrales por los cuales Japón desconecta al sistema global de una de sus principales fuentes de apoyo.
Esta dinámica marca el final práctico del yen barato como combustible del sistema financiero internacional. La repatriación no solo redefine las prioridades de inversión japonesas, sino que también expone la fragilidad de mercados que se acostumbraron a operar con un exceso de liquidez. En este contexto, el regreso del capital a Japón se convierte en un factor determinante que acelera el reajuste global descrito en el video, preparando el terreno para una corrección prolongada en múltiples mercados. El video describe que uno de los efectos más visibles del fin del yen barato es el estallido de lo que denomina el Everything Bubble. Durante años, las tasas cercanas a cero en Japón facilitaron un enorme flujo de préstamos en yenes que fueron utilizados para invertir en prácticamente todos los mercados de riesgo. Este mecanismo, conocido como el carry trade, permitió a bancos y fondos de cobertura endeudarse a bajo costo y canalizar ese capital hacia acciones tecnológicas, criptomonedas y otros activos con mayor rentabilidad. Con el aumento de los rendimientos japoneses, este esquema deja de ser sostenible. El encarecimiento del financiamiento obliga a quienes utilizaron yenes como moneda de endeudamiento a cerrar posiciones. El video explica que estos actores se ven forzados a vender activos adquiridos con préstamos en yenes para poder repagar sus obligaciones, generando presión vendedora simultánea en múltiples mercados. Este proceso actúa como un detonador que pincha burbujas infladas por años de liquidez abundante. El análisis señala que activos emblemáticos del auge reciente, como grandes acciones tecnológicas y criptomonedas, se encuentran especialmente expuestos. Al depender en gran medida de flujos especulativos y de financiamiento barato, su valoración se vuelve vulnerable cuando el costo del dinero aumenta. La liquidación forzada de posiciones no responde a un cambio en los fundamentos de cada activo, sino a la necesidad urgente de reducir apalancamiento. Este estallido no se presenta como un colapso súbito, sino como un proceso de ajuste que se desarrolla en el tiempo. A medida que más posiciones vinculadas al yen carry trade son desmanteladas, la presión se extiende a distintos segmentos del mercado. El Everything Bubble se desinfla de forma gradual, reflejando el fin de una era en la que la liquidez japonesa actuó como soporte invisible de gran parte del sistema financiero global. La crisis que se desarrolla en el mercado de bonos no puede separarse de la situación fiscal de Japón. El video subraya que el país enfrenta un nivel de endeudamiento extremo, con una relación deuda-producto interno bruto cercana al 260%. Durante décadas, este volumen de deuda fue manejable únicamente gracias a tasas de interés artificialmente bajas, que mantenían el costo del servicio de la deuda bajo control. El aumento de los rendimientos cambia radicalmente este panorama. El análisis expone que, a niveles más altos de tasas, el pago de intereses comienza a absorber una proporción creciente de los ingresos fiscales. El video plantea un escenario en el que, de persistir esta tendencia, los pagos por intereses podrían consumir prácticamente la totalidad de la recaudación del Estado, configurando una crisis soberana de gran escala. En ese punto, la sostenibilidad fiscal queda seriamente comprometida. Ante esta situación, Japón se enfrenta a una elección crítica. El video explica que el país optó por priorizar la estabilidad de su moneda por encima de la defensa irrestricta de su mercado de bonos. Esta decisión implica aceptar mayores rendimientos y, con ellos, una presión fiscal creciente a cambio de preservar la credibilidad del yen. El costo de esta elección se traslada tanto al sistema financiero interno como al equilibrio global que dependía de la estabilidad japonesa. La crisis soberana descrita no se limita a un problema doméstico. Japón ha sido durante años uno de los pilares del sistema financiero internacional, y cualquier fisura en su estructura fiscal tiene repercusiones amplias. El video presenta esta situación como un punto de no retorno en el que el país ya no puede sostener simultáneamente una deuda masiva, tasas ultrabajas y estabilidad monetaria. Esta tensión interna actúa como un catalizador que acelera el ajuste global iniciado por el mercado de bonos japoneses. El impacto del reajuste japonés se extiende de forma directa a los mercados financieros de Estados Unidos. El video señala que las instituciones japonesas se encuentran entre los mayores inversores extranjeros en activos estadounidenses, especialmente en el sector tecnológico. A medida que se intensifica la necesidad de repatriar capital, estas entidades comienzan a reducir de manera sistemática sus posiciones en el mercado estadounidense. Un actor central en este proceso es el Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno de Japón, el mayor fondo de pensiones del mundo. El video indica que este fondo, junto con otras instituciones japonesas, podría verse obligado a liquidar aproximadamente $500 mil millones en acciones estadounidenses. Entre los activos potencialmente afectados se mencionan participaciones en empresas como Apple, Microsoft y Nvidia, que han sido beneficiarias clave de los flujos internacionales de capital.
El análisis destaca que este proceso no se manifiesta como una venta masiva e inmediata, sino como una presión constante y prolongada sobre el mercado. El video describe un escenario de desgaste lento, en el que las ventas se distribuyen a lo largo de un periodo estimado de 12 a 24 meses. Esta dinámica ejerce una influencia persistente sobre los precios, limitando los repuntes y favoreciendo una tendencia descendente gradual en el índice S&P 500. La retirada progresiva de capital japonés altera el equilibrio de oferta y demanda en los mercados estadounidenses. La liquidez que durante años sostuvo valoraciones elevadas comienza a disminuir, generando un entorno menos favorable para los activos de riesgo. Según el video, este proceso contribuye a una revalorización a la baja que no responde a un pánico repentino, sino a una reasignación estructural de capitales. De este modo, la decisión japonesa se traduce en una presión sostenida que redefine el comportamiento de los mercados estadounidenses en el mediano plazo. El ajuste japonés plantea un desafío directo al mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos y coloca a la Reserva Federal ante un dilema de gran magnitud. El video subraya que Japón es el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense, una posición que le otorga un peso estructural dentro del sistema financiero global. Durante años, la demanda japonesa de bonos del Tesoro contribuyó a mantener bajos los rendimientos y a facilitar el financiamiento del déficit estadounidense. La situación cambia de forma drástica si Japón reduce sus compras o comienza a vender parte de esas tenencias. El video explica que una retirada de este tipo generaría una presión alcista inmediata sobre las tasas de interés en Estados Unidos. El aumento de los rendimientos encarecería el costo de financiamiento para el gobierno, las empresas y los hogares, amplificando las tensiones económicas en un contexto ya frágil. Ante este escenario, la Reserva Federal se enfrenta a una elección limitada. Según el análisis presentado, la única respuesta viable para evitar un colapso del mercado de bonos sería la intervención directa mediante la compra masiva de deuda. Este proceso, descrito como monetización de deuda, implicaría la creación de billones de dólares para absorber los bonos que Japón dejaría de sostener. El objetivo sería contener el alza de las tasas y preservar la estabilidad del sistema financiero. El video presenta este dilema como una situación sin salidas fáciles. Permitir que las tasas suban de forma descontrolada provocaría una crisis económica profunda, mientras que la monetización masiva de deuda erosionaría el valor del dólar. En ambos casos, el ajuste japonés se convierte en un detonante que expone la fragilidad del modelo de financiamiento estadounidense y acelera la transición hacia un entorno monetario radicalmente distinto. La monetización de la deuda se presenta en el video como el punto de inflexión definitivo del sistema fiduciario. La creación masiva de dinero por parte de la Reserva Federal, destinada a absorber los bonos que Japón dejaría de comprar o comenzaría a vender, no se describe como una opción hipotética, sino como una consecuencia casi inevitable del escenario planteado. Este proceso marca una ruptura clara con la estabilidad monetaria que sostuvo al dólar durante décadas. El análisis sostiene que imprimir billones de dólares para sostener el mercado de deuda tendría un efecto directo sobre el valor de la moneda. A medida que aumenta la oferta monetaria, el poder adquisitivo del dólar se ve erosionado, generando un proceso de devaluación que afecta a todos los activos denominados en esa moneda. El video identifica este mecanismo como el catalizador central de una pérdida acelerada de confianza en los instrumentos financieros tradicionales. En este contexto, el sistema fiduciario comienza a mostrar sus límites. La intervención constante de los bancos centrales, lejos de estabilizar de forma permanente, introduce distorsiones acumulativas que se manifiestan en inflación, volatilidad y desequilibrios financieros. El video presenta la monetización de la deuda como una respuesta de emergencia que, si bien evita un colapso inmediato, profundiza los problemas estructurales a mediano y largo plazo. Este punto del análisis conecta directamente la crisis de los bonos con una transformación más amplia del sistema monetario. La incapacidad de sostener la deuda sin recurrir a la impresión masiva de dinero señala el agotamiento de un modelo basado en la expansión constante del crédito. Según el video, este proceso ya ha comenzado y constituye el fundamento sobre el cual se reconfiguran las decisiones de inversión y de preservación de valor en la economía global. El video sostiene que este proceso de monetización y debilitamiento del sistema fiduciario actúa como el detonante final para el ascenso de los activos duros. A medida que el dólar pierde valor como consecuencia de la creación masiva de dinero, los inversores comienzan a alejarse de los activos financieros tradicionales y a buscar refugio en instrumentos que no dependen de promesas de pago ni de la estabilidad de un emisor soberano. En este contexto, el oro y la plata ocupan un lugar central dentro de la narrativa. El análisis presenta a los metales preciosos como una respuesta directa a la erosión del poder adquisitivo del dinero.
A diferencia de los bonos o de otros activos financieros, el oro y la plata no pueden ser creados por decreto ni diluidos mediante políticas monetarias expansivas. Esta característica los convierte en un resguardo frente a la devaluación acelerada que, según el video, se intensificará a medida que la Reserva Federal intervenga para sostener el mercado de deuda. El video vincula esta dinámica con proyecciones concretas dentro del propio relato. La expectativa de una impresión masiva de dinero se asocia con niveles elevados en los precios de los metales, presentando a la plata cerca de los $94 y al oro alrededor de los $4.600. Estas cifras no se plantean como escenarios hipotéticos, sino como una consecuencia lógica del entorno monetario descrito. El ascenso de los activos duros no se limita únicamente a los metales preciosos, pero estos se destacan como símbolos del cambio de régimen. La migración desde activos en papel hacia reservas tangibles refleja una pérdida de confianza en el sistema financiero tradicional. Según el video, este movimiento ya está en marcha y se acelerará conforme más participantes comprendan que la respuesta a la crisis de deuda pasa inevitablemente por la depreciación de la moneda. El análisis avanza hacia las implicaciones prácticas de este escenario para la estrategia de inversión. El video sostiene que el marco tradicional de asignación de activos, representado por el modelo 60-40 entre acciones y bonos, deja de ser funcional en un entorno caracterizado por la monetización de deuda y la erosión del valor de las monedas. Según el planteamiento expuesto, este enfoque fue diseñado para un sistema financiero estable que ya no existe en las condiciones descritas. En lugar de ello, el video propone una reorientación progresiva hacia activos que mantengan valor real en un contexto de inflación y desapalancamiento del sistema financiero. Entre estos se destacan los metales preciosos físicos, presentados como una base de preservación de valor frente a la pérdida de confianza en los instrumentos financieros. La preferencia por la tenencia física se vincula a la idea de eliminar intermediarios y reducir la exposición a riesgos sistémicos. Además de los metales, el análisis incluye a los productores de energía y a la tierra agrícola como componentes clave de esta nueva estrategia. Estos activos se describen como recursos fundamentales que conservan utilidad y demanda incluso en escenarios de tensión económica prolongada. La combinación de estos elementos busca ofrecer una cobertura frente a la inflación y frente a un proceso de ajuste que no se manifiesta como un colapso instantáneo, sino como una transición lenta y sostenida. El video enfatiza que esta estrategia no responde a un intento de anticipar un evento puntual, sino a la necesidad de adaptarse a un cambio estructural. La recomendación se enmarca dentro de una visión de largo plazo, orientada a proteger el poder adquisitivo en un entorno donde los activos financieros tradicionales enfrentan presiones crecientes. Esta transición marca un alejamiento consciente del modelo anterior y prepara el terreno para el cierre del análisis. El cierre del video retoma la idea de que el proceso descrito no se desarrollará como una caída abrupta, sino como un desgaste prolongado del sistema económico global. El ajuste iniciado en Japón se presenta como el punto de partida de una cadena de efectos que se despliegan de manera gradual, afectando mercados, monedas y estrategias de inversión a lo largo del tiempo. Este carácter progresivo es central para comprender la naturaleza del colapso planteado. Según el análisis, la retirada de liquidez, la repatriación de capitales y la monetización de deuda no generan un único momento de ruptura, sino una serie de presiones acumulativas. El video describe este escenario como un lento desgaste, en el que los mercados se ajustan paso a paso a un entorno de menor liquidez y mayor fragilidad financiera. Esta dinámica dificulta la percepción inmediata del problema, ya que sus efectos se distribuyen en el tiempo. La conclusión subraya la importancia de actuar antes de que este proceso sea ampliamente reconocido. El ajuste gradual implica que muchos participantes no reaccionarán hasta que los efectos sean evidentes, momento en el que las opciones de protección serán más limitadas. El video plantea que el cambio ya ha comenzado y que el mercado japonés ha sido el detonante visible de una transformación más amplia, marcando el inicio de una nueva fase en la economía global, caracterizada por menor estabilidad y una revalorización de los activos reales.